Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a reemplazar lo que es el display, la pantalla, ya que se ha dañado. Este mismo proceso también sirve para que de pronto para destapar a nuestro dispositivo, si de pronto le vamos a hacer algún mantenimiento o también lo que es el cambiar lo que es el pin de carga, la lógica, el altavoz, el micrófono, todo eso. Bueno, para poder desarmar lo que es este dispositivo, lo que tenemos que hacer es calentar la tapa, ya que esta tapa viene con una goma, viene pegada. No es como los otros dispositivos que uno le retira lo que es la lógica, digo, perdón, eh, la bandeja de zinc y se destapa por la orilla. Este dispositivo ya no se destapa por la orilla, este dispositivo trae lo que es el pegamento, la tapa trasera, que tenemos que calentarlo. Lo calentamos. Luego de haber calentado la tapa trasera, vamos a utilizar lo que es una espátula y por la orilla vamos a ir levantando. También vamos a utilizar un poquito de alcohol para ir remojando lo que es la espátula y la vamos introduciendo y vamos mojando con alcohol para así destaparla fácilmente. Bueno, como le estábamos diciendo, vamos a utilizar un poquito de alcohol, vamos a utilizar la espátula, la vamos a mojar, que quede algo de alcohol y vamos a buscar donde tenga alguna fisura, donde pueda entrar y donde se pueda hacer humedad y así fácilmente vamos a darle a toda alrededor y vamos a retirar la tapa. La opción más fácil, la calentamos, luego con el alcohol y la espátula vamos a retirarla, retiramos. Luego de haber hecho eso, vamos a retirar todos los tornillos. Vamos a ir retirando los tornillos. Siempre es recomendable organizar todo, colocar lo que son los tornillos en un solo lado, la tapa, colocar arriba de la tapa los tornillos para ir organizando todo, para no tener un reguero y así para que no se nos pierda esos tornillos. Vamos haciendo todo ese proceso. Vamos a hacer todo organizado. Luego de haber retirado todos los tornillos, vamos a quitar estos donde va la cámara, protector, tiramos todo eso y ahora vamos a quitar lo que es este back cover. Vamos a utilizar lo que es la espátula por aquí, por la orilla, la espátula, o si no le puedes hacer presión aquí, introduciendo la uña. Ya como estoy acostumbrado, se me hace más fácil introducir esta uña y así vamos a poder retirar lo que es el protector. Aquí hay que tener cuidado ya que esto contiene una flex. Vamos a retirar la flex, retiramos esa cinta flex para no tener problema, se nos vaya a dañar. Estoy retirando suavemente, poco a poco, a mirar los tornillos. Hay que revisar bien para que no nos quede ningún tornillo, como me ha pasado. Bueno, ya hemos retirado este back cover. Ahora lo que vamos a hacer es desconectar la batería. Lo primero que se hace es eso, desconectamos la batería. Listo, batería desconectada. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí, retirar lo que es, aquí va el display, este es el LCD. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a calentar, calentamos la pantalla, calentamos toda la pantalla. Luego de haberla calentado, usamos el mismo método. Buscamos la espátula, la remojamos con un poco de alcohol, buscamos una fisura donde pueda entrar la espátula y así la vamos a retirar. El mismo proceso. Nos estábamos diciendo, desconectamos el display, remojamos, introducimos por un lado a todo y así vamos a poder quitar lo que es el display. Listo, ya hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es limpiar donde va el display, todo esto lo vamos a limpiar con alguna espátula o con algo que tenga alguna muestra, con esta pinza, y luego lo limpiamos con un cepillo. Luego de haber limpiado todo, para aquellas personas que de pronto quieran retirar la batería, solamente lo que vamos a hacer es pegar esto
Pegamos y vamos a jalar la batería desde aquí. Podemos jalar o si no también la podemos levantar directamente desde acá con una espátula. La introducimos y alzamos fácilmente. ¿Pudieron ver? Traqueó, eso quiere decir que la batería se levantó. Y aquí también podemos retirar lo que es la lógica. Para eso tenemos que desconectar lo que es la cinta esta. Metamos la cinta y luego con una espátula desde aquí podemos levantar la lógica. Bueno, ya que vamos a ensayar el display. Como ustedes saben, cuando retiramos el display, el viejo, el que no sirve, siempre tenemos que estar pendiente que ellos traen lo que es este tapapolvo protector. Eso hay que limpiarlo bien y colocárselo al que lo vamos a colocar aquí en el nuevo. Entonces ya vamos a limpiarlo. Bueno, aquí ya está encendiendo el dispositivo. Lo conectamos para ver si carga normalmente. Ahora vamos a encenderlo. Antes de nosotros colocar el display e instalarlo, siempre nosotros recomendamos ensayarlo, probar ese display para ver si funciona correctamente, hacerle todo el proceso de verificación, tanto las teclas, los números, que trabaje bien la pantalla, la notificación y todo. Sí.